Derecho procesal administrativo. El tema de hoy: procedimiento, resolución, agotamiento de la vía administrativa contra las resoluciones de las entidades descentralizadas del Estado de Guatemala. Objetivo: que el alumno adquiera el conocimiento de cómo se integra un proceso administrativo. Procedimiento: es el procedimiento que se formula objeciones a la decisión administrativa con forma de resolución administrativa a la que imputan algún defecto de forma o de fondo con la finalidad de corregir o eliminar el defecto. El procedimiento administrativo es una serie de etapas o fases que comprende un expediente administrativo que se ejecutan por o ante las autoridades administrativas o los funcionarios o empleados públicos, cuya finalidad es la decisión administrativa. Se explicará con más detenimiento cuando entremos a considerar la naturaleza del procedimiento administrativo, para lo cual tenemos que desarrollar que el proceso administrativo tiene características. Estas características son muy esenciales de que se puedan conocer. Las vamos a enumerar. Característica de audiencia, enumeración de las pruebas, fijación de un plazo a otras instituciones que intervienen, análisis de las pruebas y notificación a los administrados. Característica audiencia: a todo administrado debe de dársele audiencia antes que el administrador emita una decisión final o resolución o acto administrativo. Enumeración de las pruebas: la enumeración de todos los medios de prueba que deben de ser utilizados por la administración o por las partes en un procedimiento, aunque dentro del procedimiento administrativo es norma general que las pruebas corran a cargo del que solicita. Hay que tomar en cuenta que en caso el procedimiento sea impulsado de oficio, el administrador debe de recabar algunas pruebas para emitir resolución más justa para el dictamen técnico y jurídico, y con estos informes dar una resolución de una forma más adecuada. Fijación de un plazo: la fijación de un plazo en el cual la administración debe de resolver tomando en cuenta los medios de prueba que deban practicarse. También los plazos dentro de la administración pública dependen de una buena medida de los reglamentos que tengan fijados en la administración. Esto debido a que en el artículo 28 de la Constitución, el artículo 10, inciso F de la Ley de Amparo, se establece que existen plazos fijos y al no estar fijados, se debe de aplicar los 30 días que establece la Ley de Amparo y mismo artículo 28 de la Constitución. Plazos a otras instituciones que intervienen. Esto va con la precisión de la forma y el plazo cuando deben de intervenir otras autoridades o consejos jurídicos o técnicos. Los plazos en los que deben de realizarse las audiencias o la intervención de otros órganos e instituciones deben de estar fijados en las normas reglamentarias, en su caso aplicar el artículo 10 de la Ley de Amparo, que es un plazo máximo de 30 días.
Hay que tomar en cuenta que todo procedimiento administrativo que se encuentra en los reglamentos tiene que tener fijados los plazos en los que se deben de realizar todas las diligencias que deba de realizar. Por el contrario, si existiere procedimiento que no determine plazos, debe de aplicarse lo que la Constitución Política establece para el derecho de petición, en su artículo 28, el que establece que la materia administrativa, el plazo para resolver las peticiones y notificar la resolución, no podrá exceder de 30 días. El análisis de las pruebas. Esta característica es muy esencial y es la necesidad de analizar, por lo menos en una forma sumaria, a lo que nos referimos sumario es rápida, todos los actos que puedan afectar a los particulares atendiendo los intereses en general. En este caso, al hacer el análisis de la prueba, el administrador debe de aplicar principios que le están atribuidos al procedimiento, como lo son la legalidad, la juridicidad y el de justicia administrativa. Análisis de las pruebas que el administrado rindió y las pruebas que el mismo órgano administrativo recabó dentro del procedimiento administrativo, que es la finalidad del mismo. Y al momento que tenga que emitir una resolución administrativa, se podrá, en primer lugar, ajustar al derecho y en segundo lugar, que la resolución administrativa se ajusta, es decir, que se aplique lo que se le denomina justicia administrativa. Y por último, una característica muy esencial que es la notificación a los administrados. Condiciones en las cuales la decisión debe ser notificada a los particulares involucrados. Y como regla general y complementaria, la declaración que todo quebrantamiento a las normas que fijen la garantía de un procedimiento para el particular debe probar la nulidad de la decisión administrativa y la responsabilidad para quienes la infrinjan. Toda resolución administrativa debe de ser hecha saber a los administrados que intervienen en el procedimiento administrativo y a la administración la forma de hacerla saber a los administrados a través de las notificaciones. Notificar al particular significa saber que existe un procedimiento abierto en su contra, o bien si el procedimiento es la petición del interesado. Hacerle saber que el órgano administrativo decidió sobre el asunto que se ventila dentro del procedimiento administrativo. Para lo cual hablaremos de los elementos que intervienen dentro de un procedimiento administrativo. Y partimos de lo siguiente, que son 4 elementos indispensables que deben de contener el procedimiento administrativo. Primero, es el inicio de ese procedimiento administrativo. Y este inicio puede ser de oficio, a petición de parte o por denuncia. Todo procedimiento administrativo puede ser iniciado en estas 3 formas. Como se inicia un procedimiento administrativo es una de sus principales características. De oficio es cuando se inicia por impulso de la propia administración y se da fundamentalmente cuando va implícita la violación del particular a la norma legal y reglamentarias, siempre cuidando del derecho del particular, de darle la audiencia correspondiente para que pueda pronunciarse a dicha resolución. A petición de parte, cuando el impulso o inicio del procedimiento se realiza por el particular de conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Debe agregarse como elemento importante que el procedimiento administrativo de impulso u oficio que el administrador debe darle al mismo, es decir, que el procedimiento debe de ser impulsado por el propio administrador y cuando ello darle la mayor agilidad, eficiencia a la propia administración, sin necesidad de que el particular tenga que aplicar el principio dispositivo,
como se hace dentro de los procesos civiles. Otro de los elementos importantes dentro del proceso administrativo es el órgano administrativo. Este órgano es el elemento principal de este procedimiento, dado a que debe sustentarse ante el órgano administrativo. Este es el conducto o medio por el cual se manifiesta la voluntad del Estado. Recordemos que el órgano administrativo es quien la ley le otorga la competencia administrativa. El segundo elemento importante dentro del procedimiento administrativo es el órgano administrativo, es el elemento principal del procedimiento. Todo procedimiento administrativo debe de sustentarse ante el órgano administrativo. Debe entenderse que el órgano administrativo como conducto o medio por el cual se manifiesta la voluntad del Estado, y recordemos que el órgano administrativo es quien la ley le otorga la competencia administrativa. El funcionario solo pone su voluntad para ejercer esa competencia, razón por la cual el órgano administrativo va a ser el elemento importante en la administración. Debido a ello es que tenemos que conocer lo que es la competencia administrativa, y es todo órgano administrativo que debe necesariamente tener una competencia administrativa para decir en determinado caso concreto si el órgano administrativo está en lo previsto en su competencia y el funcionario emite una resolución, la misma deviene ilegal. Por lo tanto, la ausencia de la competencia en las resoluciones o actos administrativos que devengan son nulos ipso iure, es decir, nulos de pleno derecho. Esto cuando la competencia administrativa recae sobre un órgano administrativo distinto que debe de conocer. Y por último, el cuarto elemento necesario y fundamental dentro del proceso administrativo, que es el administrado. Los administrados somos todos, es decir, toda la población de Guatemala, a la que debe la administración pública. El administrado o particular es otro elemento más importante dentro del procedimiento administrativo, pues es a quien el acto o resolución del órgano administrativo va a beneficiar o va a perjudicar. El administrado a quien se debe la administración es a quien el órgano administrativo y el funcionario público tiene que servir cuando el Estado cumple con su finalidad. Aunado a ello, hay que ver la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo, y esto se discute, es muy discutido, dado a que el procedimiento administrativo es una serie de actos administrativos, o si el proceso administrativo solo tiene un acto administrativo que es el final. Discutiéndolo desde distintos puntos de vista, ¿será que el procedimiento administrativo es esa serie de pasos o solamente es esa resolución final que se emite estando consciente el funcionario de que es su última decisión y lo único que tendrá el particular para continuar dilucidando esa situación será un proceso contencioso administrativo, a lo cual se apertura el mismo proceso, el proceso contencioso administrativo, para disolver toda aquella duda que perjudica o en la cual el administrado se siente perjudicado por dicha resolución. Pregunta 1. ¿Quiénes son parte dentro del proceso administrativo? A. El órgano administrativo. B. El administrado. C. La Procuraduría General de la Nación. D. A y B son correctas. La respuesta correcta es D. A y B son correctas.
Segunda pregunta. Característica que se basa en que todo administrado hay que escucharlo antes de emitir una resolución. A. Principio de intervención. B. Audiencia. C. Fijación de un plazo. La respuesta correcta es B. Característica de audiencia. Tercera pregunta. ¿Cuántos actos administrativos hay dentro de un procedimiento administrativo? A. 3. B. 4. C. 1. La respuesta correcta es 1.